¿Qué me cuenta que fue el protagonista del casamiento del año? Lo vengo a saludar. No, pero me llevo mis cosas en realidad. No, vos tranquilo. El año pasado, si no me equivoco, fue Gracias, el de sí. Puglia, por ejemplo. Sí, el no, casamiento pero- del año. Sí, la Este verdad año que- fue el de usted con la hermosísima Natalie Joffe. Sí, pero para mí fue hace mucho tiempo el tema del casamiento. Yo me bajé del avión, volví para acá y como si nunca había pasado nada, porque ya estaba todo el día, Ahora, todo normal, sí, digamos. y bueno, la pero vida misma. Y cuando Lo bueno llevas es 10 así. años, cuando lleves 10 años de casado ni te cuento. Espero llegar. Esto es Parece un como- día a la vez. Voy a decir, claro, pero cuando lleves una década así. Fueron como 5 minutos abajo del agua. Claro. Eso dicen. Eso es, A la eso Andricina es. creo que decía el chiste. Bueno, ¿cómo le va? Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Cerrando un buen año. Cerrando un año muy interesante, con de todo, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, como el balance que uno hace hasta de forma personal cada vez que estamos terminando un ciclo. Divina Mora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, para no seguir ahondando en temas de la intimidad de acá, de quienes estamos en la mesa, vayamos al tema que nos convoca en esta oportunidad, que es cerrar un año haciendo también un análisis un poco, bueno, de las leyes que fueron aprobadas este año, de lo que fue también finalmente y después de varias demoras la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, pero además otra de las leyes aprobadas recientemente que tiene que ver con el lavado de activos, algo que es interesante de analizar, sobre todo en estas fechas donde sabemos que se mueve mucho el dinero, ¿no? Incluso por la llegada de extranjeros al país. Así que bueno, arranquemos por lo que regula esta nueva ley integral de combate Sí. al lavado de activos. Esta nueva ley, para empezar, tiene varias cosas. Lo primero que hay que decir es que se votó el 20 de diciembre sin demasiada publicidad, sin demasiada comunicación pública. El Parlamento votó que por lo general estas leyes no salen calladas ni salen adentro termos, salen bastante publicitadas. De hecho, cuando se votó la media sanción en agosto, hubo una polémica importante por las cuestiones que estaba legislando. Hubo algunos cambios y agregados. En realidad no hubo mayores cambios porque votaron lo mismo que votaron en senadores para poder aprobar esta ley antes de fin de año, que es lo que reclama la comunidad internacional, que es la que pide que se apruebe esta Exacto. ley. Bueno, Porque- pero concretamente y para hablar en criollo sobre este asunto, ¿no? Acá lo que es interesante de ver es que ahora los abogados, los contadores y las personas en sí involucradas en lo que pueden ser transacciones tienen que hacer una declaración jurada de, frente a una sospecha, hacer la respectiva tienen que reportar al denuncia o Banco declaración. Central. La tienen que reportar al Banco Central, porque lo que hace la ley y estas leyes de lavado por lo general es generar sujetos obligados. ¿Qué es eso? Yo, Estado, no puedo controlar a la gente que supuestamente lava, entonces empiezo a obligar a personas que están por fuera del sistema financiero. Entonces, arrancamos con los escribanos, y cuando intervenían en una transacción en los cuales veían que de repente no estaba muy claro de dónde venía el dinero para la transacción, bueno, tengo que reportar al Banco Central que esta operación es sospechosa. Pero arrancamos con los escribanos y los tentáculos del Estado se van moviendo cada vez más. Entonces ahora le pusieron a todos aquellos que asesoren en distintas operativas y agregaron una lista de operaciones. Sacaron a los abogados de forma expresa, pero los que asesoramos somos todos. O sea, Claro. en suma, no estamos puestos en forma directa, pero estamos en el residual. Entonces, esto se choca de frente con las cuestiones de secreto profesional, las cuestiones que tienen que Secreto ver profesional, con las claro. obligaciones que tenemos nosotros para con nuestros clientes. O sea, hay un delito que prevé que uno tiene que guardar secreto para con las Bueno, y cuestiones que entonces, entiende de ¿cómo sus esto se clientes. maneja en la práctica? Porque Yo además creo hay que una esto- multa muy importante para aquellos profesionales que no hagan la respectiva, ¿cómo dirías? Declaración. Se llama reporte de operación Reporte sospechosa. de operación. Tiene un nombre del Banco Central directamente, tiene una sigla, como todo lo que es el Estado le pone siglas a todo. Y no olvidemos que la motivación detrás de esto es netamente económica, ¿no? El Estado todo lo que agarra y lo que incauta por lavado se lo queda. O sea, más allá de los temas de fondo, loables o altruistas, hay una motivación de plata. Es plata que el Estado agarra sin que le cueste un peso al contribuyente. Y es más, lo aplauden por sacarle plata al que la quiere lavar. Entonces empieza a obligar a personas a tener que, digamos, hacer de policía de otra gente, lo cual es bastante raro de por sí. Entonces yo, abogado, me rehúso, y que seguramente no lo haga jamás, a reportar una operación de un cliente. Yo creo que esta norma en particular, en lo que tiene que ver con el sujeto obligado, tiene algún viso de constitucionalidad, ¿no? O sea, tiene algún problema importante. Pero fue aprobada ya Sí, por ambas fue cámaras. aprobada porque todo esto Y empieza a regir, que ya empieza se a regir promulga ahora sí, en claro. enero. Sí, seguramente. Bien. Seguramente. Eso por un lado. Eso por un lado. ¿Querías agregar algo más? No, con no, respecto a eso esta- con el sujeto obligado. También empieza a obligar asociaciones, fundaciones, partidos políticos
todos ellos van a tener que reportar operaciones Y sospechosas. fundamentar el origen del dinero de cada una de las Bueno, eso transacciones. es lo que tienen que básicamente reportar. Si no se ve claramente desde dónde viene el dinero que están utilizando, es lo que tienen que decir, mire, esta operación es rara. Yo no sé esta persona desde dónde saca este dinero para hacer esta operación. Ujú. Bueno, ya para pasar a otros temas, en esto de también un poco pasar revista, ¿no?, de lo que nos dejó el 2017, vayamos a, sin duda, lo que fue el gran broche de oro, que fue finalmente la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, que es un antes y un después en toda la dinámica, ¿verdad? Y para los ciudadanos, que eso es lo importante, más allá de lo que a ustedes les cambie Sí, claro. la tarea como profesionales, como abogados y demás, y a toda la gente que incluye, a los profesionales, a la gente, esto es un cambio en la forma, que bueno, nos iremos adaptando también a medida que vayamos entendiendo el procedimiento nuevo. Sí, yo creo que sí. ¿Qué es lo más destacable que Sin podrías ninguna duda, resaltar? sin ninguna duda, digamos, el cambio normativo más importante de este año, sin duda, es la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal. Ahora, también venimos a decir que es el cambio normativo más grande de los últimos años. Es un cambio muy, muy de fondo, muy grande, que incluso que te diría que hasta pone como personaje del año, si se quiere decir, a varios de los que lo han promovido. Para empezar, quizá el fiscal de corte Jorge Díaz podrá ser uno de los personajes de este año, porque ha sido quizá Sin duda. la voz cantante de un cambio de sistema, de paradigma, de cabeza, para los que lo operamos y para los usuarios. Si ¿no? tuvieras que destacar, porque no nos da el tiempo, ya igual lo hemos hecho en el correr de los programas, siempre un análisis interesante de alguno de sus puntos, pero ¿cuál es la mayor diferencia con todo lo que era el proceso anterior que podríamos resaltar en esto de hacer una especie de resumen del año? Yo creo que lo más grande es sin duda que el rol de investigar, de ir a buscar, de apretar, de perseguir, ahora está en manos del fiscal y antes estaba en manos del juez. O sea que la persona que decide ahora solamente decide. Antes se ocupaba también de investigar. Entonces esos roles se dieron vuelta. Y eso que parece algo que se dice al pasar o medio sin demasiada trascendencia, es la vida, porque que esa persona que te juzga, solamente te juzgue y no sea quien te persiga, te acuse, te apriete y te haga, digamos, la investigación en tu contra, es un cambio muy, muy importante. Y que Bien. las partes sean iguales. Además de abogado y que sean fiscal, orales, de que sean de carácter Ni público, hablar. salvo en determinadas ocasiones. Ni hablar. Y bueno, por último, en esto de seguir haciendo un repaso, la ley de femicidio, porque dio mucho que hablar, también generó una polémica, se habló también de lo que era el discurso políticamente correcto para con esta ley, pero que finalmente se aprueba, ¿verdad? Y que crea distintas situaciones que son interesantes de analizar, más allá de la pena, que es lo que vos en ese sentido tenés una opinión marcada, pero crea una red de servicios de atención para mujeres en esa situación, también crea el delito de abuso sexual, que creo que eso también marca un antes y un después. Claro, pasa que en realidad lo que arrancó con un proyecto vinculado al femicidio terminó teniendo que ver con una ley integral contra la violencia de género que incluyó mucho más que el femicidio. De hecho, incluso en términos penales tiene un capítulo entero que agrega varios delitos, ¿no? Abuso sexual, que es lo que era antes violación, atentado al pudor, tiene 3 o 4 variantes, agrega el delito de divulgar videos grabados en forma íntima, agrega el delito de grooming, eso de acercarse a personas menores de edad a través de las redes sociales. Incluso en términos de pena, para los casos de abuso sexual, agrega las penas de inhabilitación. O sea, quien fue condenado por abuso sexual o cualquier delito vinculado, no va a poder ejercer cargos en colegios, liceos, lo que hablamos alguna vez acá Claro, cuando... pero yo creo que esto de la ley es muy importante y quizás no ha tenido tanta prensa como la parte de lo que refiere a la cantidad de años de pena o la gravedad de la pena en sí. Pero todas estas otras funciones que aborda la ley son de enorme importancia en un mundo donde ahora empezamos a visualizar mucho más los temas de abuso sexual No, o de hablar. acoso. Por supuesto, la ley, intentó atacar el tema en forma integral. Naturalmente ha tenido sus críticas, yo creo que siempre son buenas las iniciativas que intentan generar cuestiones marco, que intentan trabajar en forma integral. En términos de derecho penal, como siempre, yo me canso de decirlo, sería bueno que algún día nos sentemos a revisar todo el Código Penal, que está de hecho ya un poco revisado, está en el Parlamento, pero en la medida que emparchamos lugares sin hacer algo integral, después se choca con lo que había. Pero creo que es bueno que empecemos a tener disparadores de discusión de algunos ¿Hay temas. alguna crítica específica que tenés con respecto a esta ley para ir redondeando? O que, bueno, entendés que existe allí quizás una contraposición de... Creo que la agravante, para empezar, del femicidio era bastante innecesaria. Y de hecho los casos que se han suscitado, casi todos han tenido... La pena máxima. La pena máxima por por las vías que ya Claro, no es había. que va a haber mayor pena a la pena máxima que ya estaba establecida para Yo ese creo tipo que de esto es delitos. lo que se llama
llama en la Academia de Derecho Penal simbólico. Y el Generamos tema de normas que para dar mensajes. discrimine en el sentido de género, como es una ley de género, habla específicamente de las mujeres víctimas, de mujeres víctimas. La oposición en su momento argumentó que entonces estaba defendiendo en definitiva solo el 50% de la población. Con respecto a esa controversia Es una decisión política. de que una ley, digamos, especifique el género. Yo creo que hoy en día la cuestión de género está instalada, está bien instalada. El tema es cómo la atacamos. Yo creo que es una decisión política esa, más que jurídica. Me explico dónde ponemos el énfasis de esto. Incluso te digo más, como está redactada el agravante del femicidio, una mujer podría cometer femicidio contra otra mujer, porque en ningún lado dice que tiene que ser un hombre que lo tiene que Eso es hacer. interesante. Entonces, no se vio eso en su momento cuando se sancionó. No sé si el Parlamento lo quería plantear así y no se dio cuenta, pero no hace diferencia. O sea, el Pero no de una femicidio mujer hacia un hombre, como pues. agravante podría ser, en ningún lado dice que tiene que cometerlo un hombre. Dice el qué, y bueno, ahí puede haber un hombre o una mujer. En la medida que se le marca una relación de pareja o como lo marca el agravante de femicidio, podría hasta aplicarse. No sé cómo va a manejar la opinión pública que una mujer cometa femicidio contra otra mujer, ¿no? Bien. Pero Bueno, seguiremos, por supuesto que ampliando todo esto, pero básicamente un resumen sobrevolando, creo que varias cosas interesantes. Sí, es muy importante, se va a que ha recordar sido, mucho sí, movilizador por lo pronto a nivel también de todo lo que es, bueno, lo jurídico, lo legal y demás. Muchísimas gracias, Andrés. gracias a Siempre un ustedes placer recibirlo. y el feliz 2018 que corresponde, Por ¿no? Para supuesto, todos lo esperamos, ustedes. como parte del equipo en este 2018. Aquí estaremos, sin duda.